Buenas tardes a todas y todos. Bienvenido a la continuación de la clase y última clase de resumen de funciones. Em, Vamos a continuar con lo que habíamos quedado. A ver, que habíamos quedado en... Ya habíamos resuelto lo que era el ejercicio tipo PAES que tuvimos en, en el ensayo. Ya supimos cómo resolverlo. Y ahora vamos a continuar con la última parte de las funciones, que sería los conjuntos, ya si son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y además vamos a finalizar con los dos últimos ejercicios tipo PAES que estuvo en el ensayo de funciones. En las funciones tenemos funciones, no, o sea, como conjuntos que no son funciones. eh, Tenemos conjuntos que son las funciones generales, tenemos funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Ya esto está relacionado, esto se relaciona como a conjuntos A y B. Una función inyectiva es una función de 1 a 1, ¿ya? Sí y solo sí para todo elemento A distinto de B, pertenecientes al dominio de la función, se cumple que la función A es distinta a la función B. Cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento de conjunto de partida. ¿Qué significa? Que todo elemento A va a tener un elemento B de salida, ¿ya? Pero todo el elemento. Pero significa que si en el elemento B nosotros tenemos más elementos, eh, no necesariamente el elemento A tiene que llegar a todos los elementos B. Simplemente todos los elementos A deben tener un elemento B al cual llegar. Puede que este sobre, pero nunca va a faltar, ¿ya? Por eso se llama 1 a 1. Y B no puede tener más de un A. Ya acá tenemos un ejemplo de que es una función inyectiva. Se dan cuenta que, imaginémonos que está el conjunto A y está el conjunto B. Ven que el conjunto B no tiene más de un A, que sería más de un X, y todo el conjunto A, que sería en este caso las X, tiene un punto de salida, un punto de llegada, que sería eh, todo esto, ¿ya? Todo el conjunto A tiene un conjunto de salida. Muy distinto a esta función cuadrática, la cual un conjunto A, eh, o sea, un conjunto B, que en este caso sería las Y, no tiene más de un A. ¿Qué significa? Que no tiene más de que acá tiene más de dos elementos, el conjunto Y. Por eso esta no es una función inyectiva. Tenemos las funciones sobreyectivas. Es una función epiyectiva o sobreyectiva. Sí y solo si el codominio conjunto de llegada es igual al recorrido. Cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos a un elemento conjunto de partida. ¿Qué significa? Ahora sí, todo A va a llegar a todo elemento B, ya no va a sobrar nada. Y B en este caso puede tener más de dos elementos A, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo de cómo puede ser una función sobreyectiva. Si se dan cuenta, el elemento B, el que se repite, en este caso en las Y, es el elemento que puede tener eh, más de 3 llegadas, ¿ya? O más de 2 llegadas. Y si se fijan acá, significa que si tenemos más o menos elementos, este siempre va a tener algún elemento A. Ojo con eso. Y por último tenemos las funciones biyectivas, que son si es una inyectiva y sobreyectiva a la vez.
Ahí creo. La posicioné, ya. ¿Qué significa? El conjunto A está relacionado con el conjunto B perfectamente. Esa es lo mismo que habíamos hablado, ¿cierto? Que tenía ambas eh, ambos elementos de la inyectiva y la sobreyectiva a la vez, ¿ya? Que todos los elementos de A llegan hacia B, pero en este caso, como tiene también los elementos de la inyectiva, nunca un B, en este caso un elemento del eje X, nunca va a, o sea, del elemento Y, nunca va a tener más de dos elementos a la vez, ¿ya? Esa es la diferencia que tiene esta función biyectiva. ¿Quedó claro esta parte? Igual es como más de memoria y saber reconocer como qué tipo de gráfica hay, por eso les quise poner como cuáles son las gráficas, para que no se confundan y tenga un poco la idea de cuál puede ser. ¿Quedó alguna duda o quedó claro esta parte? Mm, Ya, creo que el silencio torre. Ya. Estoy media confundida. Ya, Anaís, ¿en qué le confundió? ¿Qué le enredó? Si puede hablar por el micrófono, sería genial. El tema de A por B. Es que se le llama como conjuntos nomás. Son como, pongámosle que estos son todos los elementos del eje X y estos son todos los elementos del eje Y. Y es siempre, por ejemplo, ya. Algo muy importante en el eje, en la función inyectiva, que yo no sé si el profe está poniendo a tiro a sala de espera, porque yo estoy aceptando nomás, así que yo no voy a aceptar más. Ya, así que profe vaya poniendo en sala de espera a los chiquillos. Ya, no sabría si es en horizontal y en vertical, ya que en la función inyectiva a lo que va es que ¿cómo se llama? El elemento B, que en este caso sería la Y, no puede tener más de un elemento eh, X, de un elemento A, ¿ya? Como en este caso, que la Y acá, por ejemplo, si esto es 4, tiene dos elementos que están relacionados a un elemento X. Lo que tiene la sobreyectiva es que acá eh, sí B puede tener más de un elemento A, ya que significa que en este caso acá el -2, bueno, no se ve mucho, pero el -2 acá tiene tres elementos, que puede llegar acá, puede ser el 1, acá -1, acá el 1 y acá el 4. Si se fijan, tiene cuatro elementos de llegada. Pero lo que tiene este conjunto es que todos los elementos van a tener una salida y una llegada. Todos los elementos. Es muy distinto a la inyectiva, el cual van a haber elementos en el cual no tengas no tengas salida, ¿ya? Que todo el elemento A, que son las de salida, van a llegar a una llegada, pero no significa que todos tienen que tener sí o sí, todos los elementos de llegada van a tener un elemento de salida, ya puede sobrar. En la sobreyectiva no sobra. Todos los elementos de salida tienen un elemento de llegada. Sí, acá lo estamos viendo así, María. Y en la biyectiva es cuando tenemos ambas,
como ambas propiedades, ¿ya? Cuando todos los elementos tienen un elemento de salida y no se repiten, ya en este caso B no va a tener más de 2A, y es también sobreyectiva porque calza perfectamente, ya porque están relacionados perfectamente. Cada elemento A tiene un elemento B, y en este caso todo elemento B tiene un único elemento A. Eh, Ahora estamos en la composición de funciones. Esto creo que ya lo han visto y, y creo que no apareció en la PAES, pero igual es importante saberlo. La función está compuesta por, tenemos dos funciones que están compuestas por la función de f y la función de g. Y está definida por de f, acá me corrigen los profes, no me acuerdo si se leía f de g o f o g. ¿Cómo se leía? Por lo que yo tengo entendido, es f de g de x. Ahí está, ¿ves? Ahí está, f de g de x. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la función g va a estar dentro de la función f. Como que ahora nuestra incógnita va a ser reemplazada por por esta función. En este caso tenemos el dominio de f de g de x, es el conjunto de todo elemento x en el dominio, tal que g, la función de g, está en el dominio de f. Ya es como muy enredada esta parte. Pero a lo que va es eso simple, chicos. Cuando tenemos f de g de x, significa que a la primera función ya vamos a insertar como incógnita la segunda función. Por ejemplo, a ver. Voy a ver si puedo dibujar. Ya tenemos la función de x, que va a ser x cuadrado más 3x, o más 3. Y la función de g va a ser x menos 4. Entonces, ¿cómo se escribiría esto? F de g de x sería la función, acá, la función de f de g de x nos quedaría de esta forma. El x cuadrado pasaría a ser x menos 4 elevado a 2 más 3. ¿Ya? Eso pasaría a ser. Ya, ahora a la primera función vamos a reemplazar la incógnita la segunda función. Y así con todo. Y las propiedades que tiene este es un ejemplo, chicos, por si acaso. Ya, las propiedades de la composición de estas funciones que va a ser asociativa. Cuando nosotros tenemos cuando nos dan tres funciones, las cuales nos piden hacer una composición de funciones, puede ser asociativa. Ya, acá tenemos una tercera función que podría ser h. En este caso nos dice h de g y nos podemos unir de g de f o h de g y después al último con la f, con la tercera función, ¿ya? Pero no es conmutativa. ¿Qué significa? Que f de g de x va a ser distinto a g de f de x. También tenemos la inversa, pero eso ya son como más. Y cuando tenemos estas funciones, g y f van a ser biyectivas.
Pero lo más importante que se aprendan es esta parte, ¿ya? De cómo se componen, cómo deben realizar si es que llega a ver esto en alguna pregunta. Ya. Eh, vamos a finalizar la clase con 2 ejercicios del ensayo. Y voy a yo realizar el primero y el segundo lo va a realizar la profe Anet, ¿ya? Así que, profe Seba, ¿usted vaya aceptando o no? Porque no sé, está llegando gente, pero no sé si es que usted lo sacó. Sí, yo estoy aceptando. Son Ah, nuevos. ya, O sea, no son nuevos, pero llegaron recién. ya. Ya, acá voy el chat para poder verlos. Ya. Sean las funciones g, o sea, f y g, ambas con codominio en el conjunto de los números reales, definidas por. Acá tenemos las funciones. La función de x va a ser x más 2, o sea, x elevado a 2 más 3, y la función de g va a ser x menos 3, y todo esto es elevado a 2. ¿Cuál de las afirmaciones son verdaderas? ¿Es o son verdaderas? Ya, acá chicos. Mire, tenemos que la primera, la gráfica de f y g se intersectan en el punto 1,4. En la segunda es, si x es igual a 5, entonces la función de f menos la función de g va a ser igual a 24. Y las preimágenes de 7, según la función, son menos 2 y 2. Ya chicos, acá, de todo lo que hemos visto y de lo que vimos en el ejercicio pasado, porque yo les di una clave para hacerlo, ¿qué se le ocurre hacer? Voy a ver sus caras. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos realizar, cómo saber si es que alguna es verdadera? Profe, ¿Sí? por lo que yo entendí, digamos, F sería X, como como sería tipo A y el F sería tipo B, o eso es lo que yo entendí. Como Em, está el tema del ABC dentro de las funciones. o sea, habla de la ecuación general. En- ¿Se puede decir que sí? A la vez no sé, que ya me confundí en eso, Es, perdón. es que ya no estamos en eso. Estamos en que nos están, ya nos dieron como especificaciones como de las funciones y nos dieron las funciones. ¿Ya, Anaís? Tenemos acá ambas funciones. Ahora nos están pidiendo cuál de estas afirmaciones es o son verdaderas. Ya, por ejemplo, Amaro dice reemplazar. ¿Pero reemplazar en qué? Como, ¿qué procedemos a hacer? ¿Qué podemos reemplazar? O sea, por ejemplo, dice, las gráficas de f y g se intersectan en el punto 1,4. Ya, comencemos con eso. Vamos a ver si es que es verdadera o falsa. ¿Alguien se le ocurre cómo hacerlo? Yo creo que Amaro se refería a la 1, de reemplazar. Pero, Amaro, ¿cómo reemplazar? ¿Qué vamos a reemplazar? eh, reemplazar la x por el 1 en ambos casos para Ya, saber si el resultado da 4. genial. Eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que cuando nos dan una coordenada significa que nos están dando una preimagen y una imagen. Ya a ver, Nicola Antesana, ¿cuál era la preimagen? ¿X o Y? No tiene cara que se acuerde. No se acuerda. Ya, a ver, otro. Martina Sánchez. ¿Las preimagen eran las X o las Y? Las X.
Muy bien. Entonces las imágenes son las y, ¿cierto? Entonces nos Sí. están diciendo que cuando nosotros tenemos la preimagen 1, nos va a dar una imagen que sería 4. Por eso Amaro dice reemplazar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar el 1 en ambas funciones. En la función g y la función f. ¿Y qué me tiene que dar como resultado? 4, porque me están diciendo que ambas gráficas, ambas funciones, cuando la preimagen sea 1, nuestra imagen va a ser 4. Entonces, vamos. Función de x, hasta acá. La voy a escribir enseguida con... ¿cómo se llama? Con la x reemplazada, ¿ya? Por el 1. Entonces nos da aquí 1 elevado a 2 más 3 y la función de g es 1, en este caso menos 3 elevado a 2. Ya, acá es 1 elevado a 2, así que no les voy a preguntar. Entonces sería 1 más 3 y acá me está dando 4. Entonces acá la primera sí cumple. La función f sí está cumpliendo que el punto de intersección, existe un punto de intersección en el 1,4. Y veamos acá la función g. Acá me daría 1 menos 3, me daría menos 2, ¿cierto? Elevado a 2. ¿Qué pasaba cuando teníamos un número y este número negativo completo estaba elevado a 2 o un número par? ¿Qué sucedía? Cuando positivo. queda positivo. Muy bien, Antonia. Entonces, 2 elevado a 2 ya todos lo sabemos, ¿cierto? 4, pero va a quedar 4 positivo. Entonces, también me cumple de que cuando tenemos una preimagen 1, me va a dar una imagen 4 en ambas funciones. Entonces, la primera va a ser verdadera. ¿Se entendió lo que sacamos? Lo que hicimos acá, ¿cierto? Quiero ver caritas de sí. Y si alguien tiene alguna duda, porfa, háganla nomás. Ya. Ya, a ver. Ya, Máximo, que Máximo quiere estudiar ingeniería. Máximo, acá en la 2, ¿qué es lo que podemos hacer para comprobar si es verdadera o no? Perdón, no pesqué mucho. Acá en la 2, ya estamos en el mismo ejercicio, ¿ya? Tenemos las dos funciones. Nos están diciendo sí. A ver, lee esto conmigo, la 2. ¿Qué nos están Eh, diciendo la 2? Si x es igual a 5, entonces f de x menos o sea, g de x es igual a 24. Ya, ¿qué es lo que podemos hacer acá para comprobar si es verdadera? Reemplazar la x ¿Por cuánto lo vamos a reemplazar? por 5. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Es reemplazar acá por 5 y Y el otro lado restarlo por 24. y reemplazar acá por 5, ¿cierto? Sí. Vamos a borrar para no confundirnos. Recuerden, chicos, que siempre intenten con reemplazar. Ya si es que no les da, puede que sea falsa o puede que no tengan que reemplazar en algunas cosas. Acá, Martina Sánchez tendría que reemplazar x como 5 en ambas funciones. Exacto. Y después ambos resultados se deben restar. Ya en este caso, la función de x, si la reemplazamos en 5, voy a escribirla acá, nos quedaría en 5 elevado a 2 más 3. Y acá nos quedaría en función de g, nos quedaría en 5 menos 3 y todo esto elevado a 2. Ya, Máximo, ¿cómo me quedaría la primera función?
5 elevado a 2 sería 25 más 3, que sería igual a 8. ¿Ya? ¿Y la segunda? Acá hay que elevar los dos números, ¿cierto? Era un O se cuadrado de suma binomio, ¿te entre- acuerdas? Pero también podemos solucionarlo de la otra forma, es simplemente resolverlo de adentro y después elevarlo. ya. Sería 2 elevado a 2, ¿Y cuánto nos daría eso? 4. Ya, entonces ahora la función de x, la función de f menos la función de g, ¿cuánto nos daría? 4. No, 28 menos 4, ¿cuánto nos daría? 24. 24. ¿Y cumple con esto? ¿Cumple con lo que nos están diciendo? Sí. Sí, entonces también es verdadera. Ya, gracias, Máximo. Y acá en la tercera. A ver, ¿quién nos podría ayudar? Martina Montalbán, ¿me ayuda a leer la tercera, el tercer enunciado, por favor? Las preimágenes del 7 según la función phi son menos 2. Ya, ¿qué podríamos hacer acá? No sé, profe, no estaba atenta. Uh, ya. ¿Alguien más le gustaría cómo resolver el tercero? Profe, ¿Sí? profe. Está diciendo que las preimágenes son menos 2 y 2 y en la función de fx tendría que dar 7. Si no me equivoco, se reemplazaría en dos funciones, menos 2 y 2, y ambas tendría que dar 7. Si no me equivoco. O creo que le Eh, dice al revés. O creo que no me entendió. creo que sí, O sea, pero es que tú estás diciendo que las preimágenes, son menos 2 y 2. nuestra x sería menos 2 y 2 ya. ¿Sí? Ah, Y el entonces tú, resultado de ambas tendría que dar 7. ya, sí, eso es lo que debemos hacer. Ya, mano, entonces hazlo conmigo. Vamos a borrar todo acá. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo mal? De que, ay, se movió esto. Las funciones estas tienen que igualarse y me tienen que dar 7. ¿Cierto? Entonces me está diciendo que acá la primera, x 2 elevado a 2 más 3 me tiene que dar 7. ¿Y cuál serían las preimágenes en este caso? Menos 2 y 2. Entonces, menos 2 y 2, yo al ponerlas en la función, en este caso de f, porque me están diciendo solo la función de f, me tiene que dar 7. Entonces, vamos poniendo vamos escribiendo. ¿Ya, Mara, me ayudas? Me Sería quedaría. menos 2 elevado a 2 Ya, resolvamos este primero. más 3. ¿Cuánto me quedaría? Resolvamos este Sería, primero, menos 2. sería 4 más 3. Y eso es igual a 7. Entonces sí cumple. Ya, la segunda. Ah, quedaría lo mismo, ¿cierto? Porque sería un 2 positivo nomás. ¿Cierto? Entonces me está cumpliendo de que, gracias Amaro, de que ambas funciones, cuando nosotros tenemos una preimagen de menos 2 y 2, ambos van a pasar por la maquinita de la función y nos va a dar una imagen de 7. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Entonces la tercera es verdadera.
Entonces acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Era la E. En este tipo de... Cuando ustedes vean una pregunta de funciones, chicos, traten de reemplazar, ¿ya? Hay que saber reconocer muy bien cuál es la preimagen y la imagen según lo que nos digan acá. Si es que nos dan algún punto o alguna coordenada, recuerden, ¿ya? Si es que nos dicen como la función pasa por este punto, ya simplemente reemplazo X y me tiene que dar resultado Y, ¿ya? Siempre recuerden eso de las funciones. Y en realidad en casi todas las preguntas de funciones es reemplazar. Es poder reconocer las preimágenes y la imagen y ya así poder calcularlo enseguida. A veces no es ni siquiera necesario acordarse de cuánto es, cómo se calcula el punto, el vértice, la intersección. Como que a veces solo reemplazar, chicos. Ya, los voy a dejar con la profe Anet con el segundo ejercicio. Ya. Dice, se lanza un objeto hacia arriba y su altura en metros se modela mediante la función f de t igual a menos t cuadrado más bt más c, donde t es el tiempo transcurrido desde que es lanzado en segundos. Y f de t corresponde a su altura. Se puede determinar la altura máxima alcanzada por el objeto si se sabe que, y ahí nos dan las opciones, que el objeto es lanzado desde 10 metros de altura con respecto al suelo, y 2, que toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. Ya, para este ejercicio, lo que vamos a necesitar es la fórmula que nos permite conocer el vértice de la parábola. Primero, en este caso, como es una función que es negativo, es menos t cuadrado, significa que la parábola es de esta forma. O sea, es cóncava. Y por lo tanto, su altura máxima va a corresponder al punto que está por acá arriba, que vendría siendo el vértice de la función. Para esto hay una fórmula. ¿Hay alguno que recuerde la fórmula o la tenga anotada por ahí? ¿Me puede ayudar con eso? Profe, no escuché lo último. Que para calcular el vértice de una parábola, que es el punto que marqué en el dibujo, existe una fórmula. Entonces, si alguien la tiene anotada. ¿Era menos b partido por 2a o no? Sí. Menos b partido Con por el 2a. menos delta 2 por 4. O sea, no, era A por 4, ¿no? ¿Cuál es menos? Partiendo en 4A. 4A, ese. Genial que se acuerden. Sí. Yo la... Ay. A ver. Se está conectando de nuevo, perdón. No sé qué pasó. Pero sí, esta es la fórmula. Bueno, yo la conozco como menos b partido en 2a, coma f de menos b partido en 2a. Que es al final como evaluar este punto en la función que tenemos. Pero me parece que es lo mismo. Entonces, la fórmula que nos dan en este caso viene con t y con b, pero, o sea, y sin la a, pero porque la a en este caso correspondería al menos 1, para que lo tengan en consideración. Entonces, menos b partido en 2a, para el caso del ejercicio, sería, el menos b se mantiene, sería 2 por menos 1.
Como vamos a tener negativo tanto arriba en el B como abajo por el A, nos va a quedar todo positivo, que sería B partido en 2. Y ahora nos tocaría este valor, evaluarlo en la función. Nuestra función sería entonces f de b partido en 2. Sería menos b partido en 2 al cuadrado más b partido en 2 por, por b sí, b más c. Esa es la fórmula que necesitamos. Entonces, no conocemos ni el valor de b ni de c. Vamos a ver cuál es la primera opción que nos da. Dice que el objeto es lanzado desde 10 metros de altura con respecto al suelo. ¿Alguien sabe qué podríamos hacer con esa información? Que nos digan que el objeto es lanzado desde 10 metros de altura. Si recordamos en el enunciado, acá nos dicen que f de t corresponde a la altura. ¿Cómo qué estaría haciendo esta función al final? Ya, nos voy a ir ayudando. Cuando nos dicen que es lanzado desde un lugar, es como su altura inicial. Sería, porque todavía no lo lanzamos. Es de dónde lo vamos a lanzar. Entonces esto correspondería a cuando el tiempo es igual a 0. Cuando el tiempo es igual a 0, nuestra altura va a ser 10. Entonces podemos decir que f de 0 va a ser igual a 10. Y el f de 0 también podemos conocerlo como reemplazando la t por el 0 en nuestra función. O sea, 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado más b por 0 más c. Que esto se nos va y nos quedaría solo la c. Entonces f de 0 es igual a 0. ¿Podemos saber entonces cuánto vale c? Si vemos lo que tenemos acá arriba, sabemos que f de 0 es 10. Y también sabemos que f de 0 es c. Por lo tanto, ¿cuánto valdría c? 10. 10. Exacto. Entonces podemos decir que c vale 10. Ya, pero la fórmula que tratamos de resolver, la voy a dejar aquí subrayada, es esta, que tiene b y c. Entonces, solo conociendo el valor de c, no podemos resolverla. Necesitamos más información. Así que 1 por sí sola no nos serviría, porque ahí solo vamos a conocer c, pero todavía nos faltaría conocer b. Ahora toca evaluar el 2 por sí solo. Toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. Esto quiere decir que cuando t es igual a 10, recorrió, o sea, su altura es 0, porque llegó al suelo. Estaba a 10 metros y llegó al suelo. O sea, f de 10 es 0. Entonces, igual como lo hicimos para el caso de f de 0, tenemos que hacerlo con el 10. F de 10, reemplazamos t por 10, o sea, sería menos 10 al cuadrado más 10 por b más c.
En este caso nos queda una función que tiene lo mismo, b y c de incógnitas. Y nos dice que entonces, ¿cómo lo hacemos para resolver? En este caso, con el solo 2, nos quedaría todavía las mismas incógnitas. Nos quedaría la incógnita de B y de C. Cuando tenemos una ecuación con 2 incógnitas, no la podemos resolver. Necesitaríamos tener al menos 2 ecuaciones. Entonces, en este caso, necesitaríamos ambas opciones. Solo, o sea, 1 y 2, porque con 1 podemos saber cuánto vale C. Y al tener cuánto vale C, vamos a poder después despejar B de la otra ecuación, que está cargando y no puedo seguir escribiendo, por eso no lo he escrito. Pero ahí está. Ahora sí se lo escribo. Esto es lo que tenemos con el 2 por sí solo. No sé por qué no me escribe. Ahí sí. Entonces, si juntamos lo que tenemos de 2 por sí solo con el 1, vamos a tener que C es 10. Y no voy a poder seguir escribiendo, Levi, así que si puedes como escribir tú, porque no sé qué le pasa a la tablet, pero se desconecta cada rato. Pero ya está terminado casi. Solo que con la 2 por sí sola tenemos tanto las dos incógnitas. Entonces, si usamos la información que nos daban en el 1, que teníamos que ser igual a 10, podríamos resolver la ecuación, porque solo nos quedaría despejar B. Eso. Entonces la respuesta acá sería la C, ¿cierto? Creo que sí lo dijo. Sí, ambas juntas. Sí, a veces como que Zoom a una vez a mí también se me bugueó y no podía escribir. Como que se sale y entra. Sí. Pero espero se haya entendido. Sí, se entendió. Al menos yo lo entendí. ¿Alguien le complicó? Recuerden que en estas, una por sí sola, dos por sí sola, tienen que ver. Ya, puede que si no le cumplen una, si como que no les dan información en una, como que entonces descarten al tiro en ambas juntas. Ya, así que ahí van viendo con los descartes también en este tipo de preguntas. Ya, y si es que necesita de la otra, ya, como ya, pongan al tiro ambas juntas. Ya, para que comiencen a trabajar este tipo de preguntas. Y otra cosa, muchas gracias, profe Anet, que les quería comentar con respecto a los ensayos y, em, y también a la prueba. Una vez un profe a mí me dijo, nunca dejen de responder una pregunta eh, en, en los ensayos, ¿ya? O en la misma prueba, que a la final, antes se descontaba puntos, cada ciertas malas se descontaba una buena. Y ahora tenemos el beneficio que no pasa. Tenemos eso bueno, y ahora entonces, si es que ustedes no saben una, a veces como que no da tiempo y es como uno prefiere ya saltarse la pregunta y a veces dice la voy a dejar hasta el final. Pero a veces no calza el tiempo si son muchas preguntas y se entiende. Así que no dejen en blanco una pregunta. Respóndanla aunque sea al azar. Pero es que estén bien seguros que no la saben, ya así como y que no le alcanza el tiempo, ya, pero pasaba mucho, sobre todo los ensayos anteriores, que no respondían, ya, y ahora a ustedes no les descuentan las buenas. Así que si es que no saben algo, Eso,
y no le Eso es alcanza el importante, tiempo, profe, ¿sí? contarle a los chicos que antes se descontaban las malas. Cada 2 malas te descontaban una buena. Entonces era terrible. Por lo menos no fue en mis tiempos. Yo No soy tampoco. tan dinosaurio en la PSU. Y yo creo que no. Bueno, la profe Anet dio el mismo año que nosotros. Pero antes se descontaban, entonces la gente tenía que dejar en blanco. Pero como les decía el profe, ahora no. Si es que no saben una y se les va a acabar el tiempo, respondan al azar, ¿ya? Puede salir buena, puede salir mala, uno ahí lo que Dios espere nomás, pero intente, no dejen en Que blanco. sea lo que Dios quiera. Sí, no dejen en blanco porque pasaba el ensayo de que ya, dejar una pregunta en blanco ya, pero ya dejar más de 10 es preocupante, ya es por lo menos, ahí tienen de los, según estadística, de los 10 pueden tener hasta 5 puntos, como ese es como el rango de la campana de Gauss, que en 10 preguntas pueden ya tener 5 puntitos más, y eso les puede servir, y puede hacer la diferencia. Em, y esos chicos, Profe, ya, así que, ¿sí? yo respecto a eso también quería hacer un comentario, como que, bueno, a mí también me tocó justo, fue, por suerte no descontaban, que a mí me pasaba mucho en un principio que las dejaba en blanco y decía, ay, después cuando termine la prueba vuelvo a revisarlas. En mi caso eso nunca pasaba porque llegaba al final de la prueba con el tiempo justo, nunca podía volver a revisar la pregunta. Aprovechen de hacer los ensayos y poner en práctica qué sistema les funciona a ustedes. Por ejemplo, yo sabía que si la dejaba en blanco y decía después la voy a revisar, eso no iba a pasar. Entonces mejor al tiro la marcaba con la que a mí me tincaba, la que yo quería, o ya si no, por cualquiera, porque total no me la iban a descontar. Pero a ver, normalmente eso de como dejarla y después volver a hacerla, muy difícil en la prueba, porque el tiempo es muy limitado. Sí, eso mismo, sí. Me pasaba lo mismo en los ensayos, como que... Y me pasó en la prueba de que al final, a mí me pasó en la de lenguaje, que yo llegué justito así. Y uno de verdad, al dejar una pregunta atrás, después te va a ir confiando, como que vaya avanzando y va diciendo, oh, me tengo más tiempo y voy en, no sé, pues la 60 de 80. Y a la final uno llega y no alcanza. Acá está hablando... Profe, me llegó un correo del Denver donde van a hacer un piloto de la prueba M2 y la de ciencias presenciales el 8 de octubre en la región de metropolitana de Temuco. Oh, ahí nos cuenta cómo le va. ¿Ya? Ahí nos va diciendo qué es lo que va entrando, Amaro, ¿ya? Voy a pasar la lista, chicos. Voy a dejar de grabar. Nos despedimos, pero no se vayan, no se vayan porque voy a pasar la lista, ¿ya? Por Ya volví. favor, Voy a- no se vayan. sí, voy a Siempre dejar de nos grabar. hacen la misma, que decimos no se vayan. Vamos a cortar la grabación. Cortamos la grabación y se van 4. Siempre. Ya, por Sí, favor, paren. ya, así que despídense para sus antiguos yo que van a estudiar. Chaito.